Ayer lo que estuvimos viendo fue agregar una serie de elementos que van a llevar todas nuestras clases, porque todo parte de la abstracción en donde se definen los atributos y los métodos que van a ayudar a resolver el problema, que son los métodos del proceso. Pero dijimos que tenemos que agregar, complementar la clase con métodos que nos permitan manejar los valores de los atributos, porque no podemos hacerlo de manera directa como si fueran públicos. Entonces lo hacemos de manera privada a través de métodos. Son los métodos get para obtener información y los métodos set para poner información. Bueno, con la misma idea vamos a agregar ahora un método especial que ya hemos utilizado, pero que no hemos dicho de qué se trata. Ese método se llama constructor. Es el tema que vamos a... Sí, entonces el constructor es otro método que también, igual que los métodos getSet, tal vez de momento no se le vea como mucho sentido o mucha utilidad para qué nos van a servir. Ahorita lo que más bien debemos concentrarnos es en entender qué son los métodos o qué son esos elementos, y poco a poco con los ejercicios vamos a ir entendiendo cuál es la utilidad de los métodos. Ahorita tal vez no se vea tanto. Bueno, nosotros hemos codificado, por aquí voy a recuperar el ejercicio. Miren, voy a abrir el ejercicio. Adelante. Sería aplicación cilindro. Bueno, aquí tenemos nuestra, no se ve nada, ¿verdad? No me dice, nadie me dice nada. Pues le estoy hablando al aire o no sé. A ver, ahí ya se ve. Ahí está. Bueno, nuestra clase cilindro tiene obviamente sus atributos. Todo nació de la abstracción de los atributos y los métodos que calculan. Pero ayer le agregamos los métodos get y set y el método toString. Bueno, hoy le vamos a agregar otro método que es el constructor. Fíjense, cuando creamos nosotros objetos de esta clase, aquí en la aplicación hemos creado dos objetos. La lata y creamos también un bote. Si observamos la forma en que creamos, identificando cada elemento, cilindro viene siendo la clase, lata es el objeto. Igual, new es un operador que asigna memoria al objeto que se está creando, y este elemento, que se llama igual que la clase, se llama constructor. ¿Sí? Este es el constructor. ¿Para qué sirve el constructor? Bueno, aquí vamos a tratar de entenderlo. No, como les digo, tal vez no le vamos a encontrar mucha utilidad ahorita. La idea es entender el concepto. Muchas veces cuando un objeto es creado, nosotros necesitamos, por alguna razón, que ahorita todavía tal vez no entendamos, necesitamos ponerle datos a los atributos. En este caso, yo puedo necesitar crear un cilindro y que de una vez yo le diga cuánto vale el radio y la altura. Ahorita hasta lo que hemos hecho, como no le indicamos nada, los genera con 0 y 0. Y luego a través de los métodos set, le asignamos valores a esos atributos. Bueno, pero podríamos tener un constructor que le asignara valores a los atributos desde que es creado el objeto. Esa es la intención del constructor. Bien. El constructor es un método, a final de cuentas es un método como los que hemos estado viendo, pero sí tiene cosas especiales. Por ejemplo, aquí lo dice. El constructor se ejecuta en el momento en que un objeto es creado. Por decir, si yo tengo este objeto lata, aquí el constructor se está ejecutando cuando el objeto es creado. Luego, después, activamos algunos otros métodos como el set radio, el set altura, para ponerle información al objeto. Bueno, este constructor, ¿qué hace cuando se ejecuta? Bueno, aquí más o menos lo dice. Se ejecuta al momento en que un objeto es creado. Se llama igual que la clase, por eso insisto que el constructor viene siendo este. Nosotros veíamos en otros ejemplos por acá, cuando empezamos a identificar los elementos de un objeto, o más bien los conceptos de programación orientada a objetos, decíamos que, por ejemplo, cuando creamos el teclado,
Esta sería la clase, este sería el objeto. Este es un operador para asignar memoria y este es un método para crear el objeto. Este método, si se fijan, se llama igual que la clase. ¿Y por qué es un método y no una clase? Porque tiene paréntesis y los paréntesis indican que es un método. Ese método puede o no recibir parámetros. En este caso, recibe un parámetro. Bueno, este que estoy señalando aquí, este es el constructor. Lo voy a poner aquí. Constructor. Cada vez que creamos un objeto, necesitamos usar un constructor. Ahora, ¿cómo es posible que hayamos utilizado un constructor si nunca lo codificamos? Porque a final de cuentas es un método. Bueno, aquí lo dice más adelante. Dice, aquí mismo, pero más adelante. Dice, se llama igual que la clase, ya lo vimos. El constructor se llama igual que la clase. Yo no le puedo poner otro nombre al constructor, se tiene que llamar igual que la clase. No regresa nada, ni siquiera void. Ya ven que tenemos aquí en nuestra clase de cilindro, tenemos métodos que ponen información. Este es un método que pone información, por eso es set. Y vean cómo no regresa nada. Cuando no regresa nada un método, ¿cómo lo indicamos? Con void. En cambio, hay otros métodos como el getRadio que regresa un doble. Bueno, un constructor no regresa nada, pero tampoco se le pone void. No se le pone void, es lo que me está diciendo aquí. Pueden existir varios constructores en la clase siempre y cuando tengan distintos parámetros. Tal vez ahorita no comprendamos por qué una clase puede tener varios constructores, pero hay clases de las que vamos a usar que tienen 15 o 20 constructores. Cada constructor es una forma diferente de crear el objeto. ¿Y por qué existen tantos? Bueno, pues porque hay 15 o 20 necesidades posibles de cómo crear un objeto. No, el objeto no se va a crear siempre de la misma manera. Muy bien. Los constructores normalmente son públicos. Sí, ya vimos que los métodos en general son públicos. Un constructor debe ser público porque si no, ¿cómo se puede acceder para que cree el objeto? Bien, y aquí viene la explicación de por qué nosotros podíamos usar un constructor sin haberlo creado. Nosotros en la clase, aquí en la clase cilindro, no hemos puesto ningún constructor. Ahí, sin embargo, en la aplicación sí estamos usando un constructor. Aquí, este es el constructor, no es la clase viene siendo esta. Y este es el constructor, se llama igual que la clase, tiene paréntesis porque es un método y no recibe parámetros en este caso. Bueno, entonces, eso lo explica esta última línea. Java proporciona un constructor implícito por default sin parámetros, el cual inhabilita si nosotros escribimos un constructor. Es decir, Java por fuerza necesita un constructor para crear el objeto. Pero si nosotros no codificamos ningún constructor, entonces Java lo hace por nosotros. Dice, bueno, como tú no pusiste ningún constructor, yo te voy a agregar, sin que tú lo veas, implícitamente te voy a agregar un constructor. Y ese constructor no recibe parámetros. Por esa razón es que podemos crear este objeto y podemos crear este objeto, porque el constructor Java lo pone por su cuenta. Pero nada más lo pone por su cuenta cuando yo no pongo ningún constructor. Si yo escribo un constructor, en ese momento Java se deslinda y dice, ya los constructores son tu problema. O ya tú los vas a administrar, los constructores. Solamente cuando no ponga ninguno, yo lo voy a agregar. Y nos podemos dar cuenta ahorita que agreguemos nuestro primer constructor. Entonces, me voy a ir a la clase y vamos a agregar los constructores. Yo los agrego normalmente antes de los métodos get y set. Ya ven que todo lo que pusimos aquí abajo son métodos. Nada más que ayer agregamos los get y los set, y luego agregamos el toString, y bueno, ya teníamos los métodos de proceso. Bueno, vamos a agregar otros métodos aquí que serán constructor. Voy a poner aquí, constructores. ¿Cuál es el objetivo del constructor? Si nosotros lo agregamos, es porque normalmente va a traer parámetros para crear el objeto y que ya nazca con datos el objeto. En lugar de que sean 0 y 0, que ya nazca con datos. Bueno, entonces, vamos a seguir las reglas del constructor. Dice, un constructor, vamos a poner aquí, ahorita vamos a poner uno, pero normalmente vamos a agregar dos. Bueno, debe ser público. Luego, no debe regresar nada, ni siquiera void. Aquí tenemos un método setRadio que no regresa nada y le tenemos que poner void, porque no es constructor. Bueno, cuando un método es constructor, no le ponemos ni siquiera void. Y luego, se llama igual que la clase. ¿Cómo se llama nuestra clase?
cilindro. Entonces, el constructor se tiene que llamar igual, cilindro. Y puede o no tener parámetros. En este caso, yo le voy a poner 2 parámetros. Quiero que cuando se utilice este constructor, el cilindro que se crea ya traiga una base y una altura que van a venir en los parámetros. Entonces, le voy a poner aquí 2 parámetros. Uno para el radio, dije base, pero es radio, y otro para la altura. ¿Sí? Y el constructor es un método, lleva un bloque de código. Y aquí lo que vamos a poner en el código es que el radio va a tomar el valor que traiga el parámetro R y la altura va a tomar el valor que traiga el parámetro H. ¿Sí? Entonces, este constructor ya lo codificamos nosotros. ¿Qué va a decir Java? Ya tú vas a administrar los constructores, yo ya no me meto en eso. Y por esa razón, ahorita me va a marcar un error aquí. ¿Ven cómo antes no me lo marcaba y ya me lo estaba marcando aquí? Cuando quiero crear la lata y el bote, me está marcando un error. Dice, palabras más, palabras menos, que estoy tratando de usar un constructor que no existe. Y no existe porque yo ya no tengo codificado ningún constructor que empate con este, que sería sin parámetros. Tengo nada más un constructor que recibe parámetros. Entonces, antes, ¿por qué no me marcaba error? Porque ya veía que no puse ninguno y solito puso el de default, el que no lleva parámetros. Lo pone por su cuenta. Y es el que se encargó de ponerle 0 y 0 a radio y altura cuando creamos los objetos. Pero como ya agregamos uno, dice Java, yo ya quito el que te había puesto. Y ya tú pon los que quieras. Entonces, para que esto no me marcara error, necesito agregar por mi cuenta, ahora sí, otro constructor que no tenga parámetros. Me voy para acá y lo voy a poner arriba. Esto sigue la misma regla de los métodos, porque el constructor al final de cuentas es un método, de que yo puedo tener varios constructores siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. Entonces voy a poner aquí un constructor, cilindro, que no va a recibir parámetros. Y este constructor es el que se va a encargar de poner en ceros el radio y la altura. Radio igual a 0, porque no tengo información que ponerles, ¿verdad? Entonces, ahorita acabamos de codificar el constructor que nos había puesto Java de manera implícita. Y ya cuando yo me regrese hacia acá, ya no me va a marcar error. Porque ya detectó que sí tengo un constructor sin parámetros. Ya no me marca error, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en nuestras clases, ya una vez que definamos sus atributos y sus métodos de proceso, le vamos a agregar por cada atributo un get y un set. Le vamos a agregar el método toString y vamos a agregar también 2 constructores. Normalmente van a ser 2 constructores. El primer constructor es el que no lleva parámetros, ese le vamos a poner de default, es el constructor de default. Así le vamos a llamar. Y el constructor que, este segundo constructor, es el que va a recibir un parámetro por cada atributo. Porque ahorita son poquitos. Ya cuando sean muchos a lo mejor. Y precisamente de ahí surgen la variedad de constructores. Yo puedo tener una clase con 20 atributos, pero a lo mejor un constructor me permite crear un objeto con 3 de esos 20 atributos, otro constructor con 2 de esos 20, y así, ¿verdad? Puede ir variando. Bueno, este le vamos a llamar parametrizado. El constructor parametrizado. Entonces ya son varios elementos que le vamos a agregar a todas nuestras clases. Aparte de los atributos y los métodos que salgan en el análisis, en la abstracción. Los constructores, los métodos get y set y el método toString. A todas las clases se los vamos a agregar. Puede ser que en muchas ocasiones no vamos a usar todos los métodos que agreguemos. Pero vamos a tomar la costumbre de agregarlos porque son los que necesita la clase para interactuar con muchas aplicaciones. Una de las ideas de las clases pues es que sean reutilizables. Entonces, tal vez nosotros, si ahorita pusimos, o tenemos 2 atributos, pero a lo mejor vamos a tener en otros ejemplos 5 atributos. Y a todos les vamos a poner su get y su set, el toString, 2 constructores. Y a lo mejor en el ejemplo que hagamos de aplicación, nada más usamos un constructor y de los métodos get y set utilizamos algunos de ellos. Y pueden decir, ¿para qué ponemos lo que no vamos a utilizar? Ah, bueno, porque la idea es que esa clase siga sirviendo para otras aplicaciones en donde sí van a utilizar
esos métodos que nosotros de momento no utilizamos. Bueno, entonces ya agregamos estos dos, ¿sí? Vamos a probar, a agregar un tercer objeto en la aplicación donde utilicemos el constructor parametrizado, porque aquí, en la lata, estamos usando el constructor por default, ¿verdad? Constructor default. Y acá, también en el bote, estamos usando el constructor de default. Bueno, vamos a crear un objeto para utilizar el constructor parametrizado. Le diríamos, creamos un objeto con el constructor parametrizado. Y bueno, ¿cómo se crea un objeto? Cilindro, el nombre de la clase, luego el nombre que le vamos a dar al objeto. Ahora voy a crear lata, bote, voy a crear un tanque, ¿sí? De esos tanques de 200 litros. Por decir, porque hay de varias capacidades, ¿no? Igual a new. Y vean cuando le pongo cilindro, ya me está indicando que hay dos constructores. Aquí está, el primer constructor no tiene parámetros y el segundo constructor me pide radio y altura. La idea ahorita es utilizar el segundo constructor. Quiere decir que la lata y el bote los creamos con el constructor de default, pero el tanque lo vamos a crear con el constructor parametrizado. Y aquí yo le puedo poner pues los valores que se requieran, pueden ser constantes o con variables, o lo puedo leer de cajas de texto. Aquí yo lo voy a poner directo con constantes. Voy a decir que el tanque ese de 200 litros, así a ojo de buen cubero, tiene un diámetro como de medio metro, que serían con un radio de 25 centímetros, y una altura como de 1,10 más o menos. Ahí al tanteo, ¿no? Pero ya entonces el tanque, desde que nace, ya va a traer información en sus atributos, ya no van a ser con 0 y 0. Pueden decir, pero ¿y eso qué, verdad? Porque pues yo esto mismo lo pude haber hecho de esta manera. Cilindro, tanque, igual a new, cilindro, y utilizo el constructor de default. Y ahí el tanque, bueno, marca error porque no puede haber dos objetos con el mismo nombre. Y entonces, para que no me marque, lo voy a poner aquí así, ahorita de momento. Entonces aquí le diría tanque punto set radio y le pongo los 25 y luego tanque ahora punto set altura y le voy a poner el 1,10. Esto que acabo de hacer al final de cuentas va a tener el mismo efecto que la instrucción que comenté. Y me pueden decir, pues ¿para qué creamos otro constructor si lo podemos hacer de esta manera? Bueno, es que ahorita, como yo les dije al principio, tal vez no logremos comprender de momento por qué se necesita más constructores, pero en los ejercicios que vamos haciendo, espero que sí. Entonces, bueno, ahorita, como la intención era crearlo con el constructor parametrizado, voy a comentar esto y le voy a quitar este comentario aquí. Y entonces le voy a dar salida. Voy a tomar, a ver, de aquí. Bueno, vamos a darle salida a System. Primero, un brinco de línea, ¿sí? Bueno, así prende el N nada más. Y luego, a ver si nos acordamos, lo vimos ayer esto. Le voy a dar salida al objeto que se llama tanque, ¿sí? Y luego le voy a dar salida a su área y a su volumen. Entonces le voy a decir System tanque o área tanque es igual y le voy a mandar llamar el método calcular área del tanque. Tanque, ¿sí? Punto calcular área. Y vamos a hacer lo mismo con el volumen. El volumen, y vamos a decirle aquí que del tanque ahora va a calcular el volumen.
Ahí está, ¿sí? Bueno, aquí me va a dar un brinco de línea. ¿Qué me va a dar, qué me va a mostrar aquí? A ver si se acuerdan. Le estamos dando salida al puro objeto, tanque. Pero ya sabemos que el PRIN-LN todo lo que le llega lo convierte a cadena para darle salida en modo consola. Entonces, como tanque es un objeto, ¿cómo lo convierte a cadena? Dijimos, manda a llamar el método toString. ¿Y el método toString qué es lo que hace? Por aquí lo tenemos. El método toString lo que hace es mostrar el radio, un letrero radio con su valor, un letrero altura con su valor. Entonces me debe mostrar los valores de radio y altura del tanque. Vamos a ver si es cierto. Siempre me pide de la lata el radio y la altura, porque es un dato de entrada. Y bueno, acá ya me prendo lo de la lata. Ahorita lo que nos vamos a fijar más bien es en lo del tanque. Ven como el tanque dice que tiene un radio de 25 y una altura de 110, porque se la dimos a través del constructor. Y ya me dice que el área del tanque es esta, y el volumen, pues no andamos tan errados porque para un tanque de 200 litros aquí debería ser más o menos 200,000 y me da 215,000. Le caben 200 litros y le quedan como un huequito para manejar lo que el contenido del tanque, ¿no? Bueno, entonces, ya aquí estamos creando tres objetos, dos con el constructor de default, el otro con el constructor parametrizado. Bien, vamos ahora para aplicar ya nuestra clase, digamos que ya este es el modelo de nuestra clase. Atributos, constructores, métodos getSet de cada atributo, método toString y al último vienen los métodos que procesan la información. Hay ocasiones que podemos crear una clase que no tenga métodos de cálculo, porque nada más queremos encapsular información de algún concepto o algún ente por ahí que es. Pero bueno, generalmente nosotros sí vamos a tener en nuestras clases métodos que procesan la información. Bueno, entonces vamos a aprovechar que ya tenemos esta clase y esto lo vamos a hacer en todas las clases. Agregar, aparte de atributos y métodos de proceso que salieron de la abstracción, vamos a agregar constructores, un método get y un set para cada atributo, el método toString. Y ahora vamos a utilizarlo en una aplicación que ya tenemos. Miren, me voy a regresar a la aplicación, la primera que hicimos, aplicación cilindro. Aquí está. ¿Sí? Y aquí, si se acuerdan, hicimos tres variantes. Una, aplicación cilindro, cuando no pusimos funciones, así en modo consola, calculamos todo. La otra en modo consola, pero ya agregamos funciones. Y la otra fue en el frame, en visual. Les voy a recuperar este del visual. ¿Y qué es lo que hace? Si se acuerdan, este botón calcula, pero sin utilizar funciones. Todos los cálculos los hace en el botón. Luego, el botón funciones, el cálculo lo hace a través de funciones. Pero como estas funciones no están encapsuladas en una clase que se llama cilindro, las funciones necesitan como parámetros el radio y la altura. Aquí calculamos el área del cilindro, le pasamos el radio y la altura, calculamos el volumen del cilindro. Pero como ahora está encapsulado el cilindro en una clase, el radio y la altura que necesitan para calcular área y volumen ya los tiene el mismo objeto, por eso no le estamos pasando parámetros. Acá en el cilindro, el cálculo del área y del volumen no le estamos pasando parámetros porque los toma dentro los que están dentro de la misma clase. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a duplicar este botón. Bueno, ese aleatorios quedó por ahí. Y este botón le voy a cambiar el nombre y se va a llamar JBoot objeto. Es decir, que así como tenemos un botón que calcula sin funciones, un botón que calcula con funciones, vamos a poner un botón que calcula con objetos. Entonces aquí le pondría JBoot objeto. Salud. Y le voy a cambiar tanto el texto, aquí va a decir objeto. Y el color también lo cambiamos por otro que no sea como los que están ahí. Muy bien, entonces,
Este ya está codificado, calcula sin funciones. Este calcula con funciones y este va a calcular con un objeto. Así es que me voy a este botón y lo primero que voy a hacer es crear un objeto de la clase cilindro. Entonces le diríamos cilindro. Y como aquí es un objeto cualquiera de cilindro, le voy a poner un nombre más genérico, así. Inclusive le podemos poner este nombre. Como es sensible a mayúsculas y minúsculas, yo puedo tener una clase cilindro y puedo tener un objeto cilindro. Lo voy a dejar así, sí. Igual a new cilindro, pero aquí no me marca los constructores. ¿Por qué razón? Ya ven que tenemos dos constructores, uno el sin parámetros y el parametrizado. Y es más, me está marcando error aquí. ¿Por qué razón será? Estoy en un proyecto, o sea, estoy en este, y el del cilindro es este último. La clase cilindro pertenece a este proyecto, pero a este no. Entonces me está marcando error porque no tiene la clase cilindro. El ejercicio que hicimos el 27 de agosto no tiene la clase cilindro, pues no la puedo usar. Así como si yo quisiera usar el random, tengo que agregar la librería de random. Algo similar. Si yo quiero usar el cilindro en este, tengo que o agregarlo como librería, o en este caso lo que vamos a hacer es copiar la clase. Entonces me voy a ir a la aplicación que estábamos haciendo aquí, cilindro. Le voy a dar botón derecho y copiar, o control C, como ustedes quieran. Me voy a ir a la aplicación del 27 de agosto. Y aquí en el paquete de fuentes voy a pegar con refactor el cilindro. Tiene que ser con refactor para que acomode los paquetes correctamente. Entonces le digo aquí refactor. Me dice, ¿cómo quieres que se llame la clase en este proyecto? Digo, pues que se llame cilindro, no hay problema. Y ya le doy aquí un refactor. Y entonces ya tengo presentes la clase cilindro en donde la había generado en este proyecto y también en el otro, en el que se llama, en el que está el frame. Ya tengo la clase en los dos. No es la mejor manera de compartir una clase, porque ¿qué tal si yo le cambio algo en este proyecto? No se va a dar cuenta en este otro, ¿verdad? Si yo lo importara, cuando lo cambie se va a dar cuenta, pero ahorita nomás lo copiamos. Bueno, la cuestión es que el frame, ya ahora sí, miren, ya no me marcó error, porque ya detectó la clase cilindro, ya la identificó. Y ahora sí me debe poner, vamos a decirle aquí, new cilindro. Y ahora sí me debe mostrar los dos constructores porque ya la clase la está reconociendo. Entonces le digo, quiero usarlo con el constructor por default. Lo voy a usar así. Ya estamos creando en el botón un objeto de la clase cilindro. Pero ¿qué valores de radio y altura tendría ese objeto? ¿Qué valores? Digan sin miedo. Ceros, porque estamos usando el constructor por default. Este constructor por default, aquí en la clase cilindro, pues me dice que cuando utilice radio y altura van a valer 0. Si quisiera utilizar este otro, tendrían que pasarme aquí los datos de los parámetros. Entonces, como aquí lo hicimos a través del constructor por default, si quiero poner los datos de radio y altura, tiene que ser a través de los métodos set. Entonces le pondremos aquí cil.set radio. Le vamos a poner el radio. ¿De dónde lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar del JText radio. Entonces, aquí le diríamos JText radio. Ya no voy a decir que es una variable, este es un objeto. JText radio es un objeto de la clase JTextField. Y a través de un método que se llama getText, me regresa. No quiere. Ahí está, getText, me regresa como cadena lo que tenga en el campo de texto. Obviamente esto no me lo va a aceptar setRadio porque setRadio me pide un valor de tipo doble. Entonces tenemos que convertirlo a doble. Y lo vamos a hacer a través, ya no voy a decir librería, ya voy a decir clase. Double es una clase. No es un objeto, es una clase. Y esa clase tiene un método que se llama parse doble. Bueno, hay clases
que ya traen los métodos directos para usarse, como el caso de doble. Si yo quiero usar, digamos, de aquí nos vamos al botón de aleatorios. Si yo quiero usar el método nextIn de la clase random, tiene que ser a través de un objeto que hayamos creado. Aquí estamos creando un objeto que se llama SAR de la clase random y aquí está su constructor. Y a través de este objeto accedemos a los métodos nextIn o next, según lo que yo quiera generar. En cambio, si me voy al botón que estamos haciendo ahorita, double es una clase, no es un objeto. ¿Por qué sé que es una clase? En primer lugar, porque empieza con mayúscula. Y en segundo lugar, porque yo en mi editor le dije que todas las clases las pusiera en rojo. Y entonces, bueno, ya eso me ayuda a identificar rápidamente que esto es una clase, no es un objeto. Y yo puedo acceder directamente al método parse doble sin haber creado un objeto de la clase doble. Y bueno, aquí me pide una cadena, se la vamos a pasar. Aquí están interactuando dos objetos y una clase. El objeto sil de la clase cilindro está interactuando con el objeto JTextRadio y se le está pasando a la clase doble, a su método parse doble, lo que me regresa el objeto JTextRadio para que lo convierta a doble y se lo pase a través del método setRadio al objeto sil. O sea, están interactuando ahí los objetos, ¿sí? Bueno, aprovecho para recordar, y esto ya lo había mencionado, cuando nosotros agregamos componentes visuales de la paleta, lo que estamos haciendo es agregar objetos de las clases que yo haya decidido. Por ejemplo, aquí, si yo me voy a la paleta y quiero agregar un TextArea y lo agrego, TextArea es una clase y el JTextArea que agregue es un objeto de esa clase. Y NetBeans administra todo eso. Entonces, ¿en dónde declara los objetos que nosotros agregamos aquí al frame? Los declara aquí al final. Aquí me dice, tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 objetos de la clase JButton. Y cada objeto tú le pusiste un nombre diferente. Y tienes como 7 objetos de la clase JLabel. Esta es la clase y este es el objeto. Pero si se fijan, no está el new. Si no está el new, el objeto no está creado. ¿En qué momento se crea estos objetos? Aquí nada más están declarados, no están creados. Bueno, estos objetos se crean acá, miren. Me voy al código generado por NetBeans. Aquí está, código generado. Y si expando esto, aparece cada objeto creado. Abajo nada más está declarado y aquí está creado. Aquí el JTextRadio es un nuevo objeto de la clase JTextField. Este es el constructor de JTextField. Y así está, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento se crean esos objetos? Acá están, al final están declarados. Nada más están declarados. Aquí en lo que estoy mostrando, aquí es cuando se crean los objetos. Pero la pregunta es, ¿en qué momento se crean? ¿O quién los manda a crear? Bueno, si nos vamos más para arriba, identificamos aquí un método que les dije, después vamos a ver de qué se trata este método. Este método es el constructor del frame. Porque el frame, si ustedes se fijan, pues es una clase. JFrame principal, luego vemos qué quiere decir esto de extends. Y esta clase tiene su constructor, aquí está su constructor. Este constructor es público, no regresa nada, ni siquiera void, se llama igual que la clase, igual que esta, y no tiene parámetros. ¿Y qué es lo que hace este constructor? Ejecuta un método que se llama initComponents. Y este método es el que estábamos viendo aquí. Y el constructor del frame es el que manda crear los objetos. Aquí está creando los objetos. ¿Sí? Ya lo único que nos falta es dónde se crea el frame. Aquí en las notas de los constructores dice que el constructor se ejecuta al momento en que el objeto es creado. Entonces, ¿en qué momento se ejecuta este constructor? Este que estamos viendo aquí. Cuando es creado el frame. ¿Y dónde se crea el frame? Pues tenemos acá abajo un método que también ya reconocemos que se llama main.
Main, recordemos, es el punto de entrada de las aplicaciones. Aquí está el método main dentro del frame. Y aquí es donde se crea el constructor, perdón, el frame. Miren, aquí, cuando nosotros lanzamos la aplicación, que le damos play aquí al frame, lo primero que hace es ir a ejecutar el main. Ejecuta este main, que es el punto de entrada. Un archivo de código fuente de Java que tiene el main es el punto de entrada, es lo primero que se ejecuta. Entonces, el main, a su vez, crea el JFrame para que el usuario ya lo pueda ver. Y cuando crea el JFrame es cuando actúa su constructor. En el momento de que es creado el objeto JFrame, actúa su constructor y el constructor manda a llamar a crear los demás componentes. Todo ese proceso, nada más que para nosotros es transparente, pero ya lo podemos ir entendiendo cómo es lo que pasa. Muy bien, entonces, pues vamos a complementar el botón, si no, no terminamos. Aquí está nuestro botón, ¿verdad? Vamos a crear, al cilindro le estamos asignando el radio a través de lo que nos regresa el objeto JTextRadio con su método getText. Vamos a hacer lo mismo con la altura, ¿verdad? Altura. Ahora vamos a traernos del JTextAltura. Vean cómo los nombres, la importancia de los estándares. Yo ahorita sin mucho problema me acordé que, no me acordé, yo asumí que el JText donde está el radio se llama JTextRadio. Porque todos mis JText empiezan con JText. Bueno, ya tenemos, ahorita lo que acabamos de hacer en tiempo de ejecución sería crear un objeto que se llama así, lo voy a indicar acá. A ver, voy a tomar este objeto y lo voy a poner por acá, ¿sí? Este objeto, según el código que estamos escribiendo, se llama sil. Así se llama el objeto, sil. Como utilizamos el constructor por default, aquí está, entonces ese sil inicialmente tiene 0 y 0. Pero vamos a suponer que el usuario haya puesto ahí en los campos de texto, que haya puesto 5 y 10, por decir, 5 de radio y 10 de altura, ahí los tecleó. ¿Qué es lo que está haciendo este código? Está tomando esos valores y se los está pasando al objeto cilindro. Entonces, ya el objeto cilindro ya no va a tener aquí 0 y 0, ya tendría 5 y 10. Y entonces ya le podemos preguntar el área y el volumen con estos valores, y esos, ¿en dónde los vamos a poner? Pues los vamos a poner en etiquetas, que también son objetos. Entonces ya una vez que el objeto tiene la información, pero vean cómo en este botón no sabemos cómo se va a calcular el área y el volumen, porque eso está encapsulado dentro de la clase cilindro. Entonces le diríamos JLabel área setText. JLabel área es un objeto de la clase JLabel. Y le estamos poniendo un texto que le vamos a pedir al cilindro que calcule el área, calcular área. Pero como el calcular área me regresa un doble y setText me pide una cadena, esto lo tenemos que convertir a cadena. ¿Así? Entonces, aquí está interactuando el objeto JLabel área con el objeto cilindro. Y lo mismo vamos a hacer con el volumen, ¿sí? JLabel volumen, le vamos a poner un texto de lo que calcula el cilindro con calcular volumen, pero convertido a cadena. ¿Y se acuerdan qué otra cosa hacíamos? En los botones pusimos el color de las etiquetas, les pusimos con un método set porque van a cambiar el color. Y tomamos el color con un método get porque es como preguntarle a los botones de qué color tienen. Entonces, vamos a ponerle el color del botón del objeto. ¿Qué sería? JLabel área. Con el método setBackground vamos a cambiarle el color. setBackground. Ahí está. setBackground. Vean cómo los métodos set normalmente no regresan nada, es void. Pero setBackground siempre va a esperar, los métodos set esperan un parámetro que es con el que van a tomar para ponérselo al objeto. Entonces ya le diríamos así, setBackground, el color de dónde lo vamos a tomar.
El color lo vamos a tomar del color que tenga el botón, en este caso objeto. Entonces le diríamos jboot objetos y le vamos a preguntar qué color tiene a través del método getBackground. ¿Sí? Entonces, aquí estamos interactuando con un objeto de la clase JLabel. Estamos cambiándole con un método set el color, pero ese color lo obtuvimos de otro objeto, el botón de objeto, y le preguntamos qué color tiene para que coincida. Entonces eso también lo vamos a hacer con el otro JLabel volumen. ¿Sí? Así queda. Bueno, pues entonces vamos a probar. La idea, miren, si nos vamos al botón calcular, vamos a ver las pequeñas diferencias. El botón calcular, aquí tiene que, ¿dónde quedó? Este es de las funciones. Bueno, el botón calcular es este. El botón calcular tuvo que saber cómo se calcula el volumen y el área de un cilindro. O sea, el código de cómo se calcula está en el mismo botón. Luego, el botón funciones ya no lo tuvo que saber directamente, sino que lo mandó llamar con una función. Ya como que aisló un poquito el cálculo. Pero esa función está dentro aquí mismo, ¿verdad? En cambio, el botón de objeto no se entera de cómo se calcula en el área del volumen. Eso lo tiene dentro de la clase. Ok, vamos a probar. ¿Qué sería? Vamos a ponerle aquí aleatorios. Lo puedo calcular sin funciones. Con funciones el resultado no debe cambiar. Y ahora lo va a calcular con el objeto. Aquí no creé ningún objeto. Todo lo hice directo en el botón. Aquí aprovechamos unas funciones que declaramos. Y aquí lo hicimos con el objeto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, digamos que con este ejercicio, pues de una clase muy simple, porque nada más tiene 2 atributos y 2 métodos, pero la idea es identificar todos los elementos que le vamos a agregar a todas las clases. Resumiendo, ¿cómo vamos a hacerlo? Una abstracción. La abstracción, aquí es el inicial. La abstracción, pues nada más identificamos qué atributos, qué variables y qué métodos me van a permitir resolver el problema. Pero luego le vamos a agregar otros elementos. Le agregamos los métodos get y set. Aquí, por ejemplo, en el diagrama no están incluidos esos métodos. Nada más están los set, el get y el set, pero faltaría agregar para que coincidiera con el código. Falta agregar los 2 constructores y ¿qué faltaría agregar? El método toString. Entonces voy a tomar que está aquí, para poner el diagrama ya completo. A ver, lo voy a poner aquí. Este es el diagrama. No cambia ni en el nombre de la clase ni en los atributos, esos se quedan igual. Lo que va a cambiar es en los métodos. Entonces vamos a agregarle ahí. ¿Cuántos métodos faltan? 3 métodos en el diagrama. Faltan los constructores. Los voy a poner en el orden en que los tengo en el código para que coincida. Estos 2 métodos de cálculo los estamos poniendo hasta el final. ¿Sí? Luego, los primeros que pusimos fueron los constructores. El constructor se pondría así: cilindro, paréntesis, y no se le pone nada, ni siquiera se le pone void. ¿Sí? Y luego, el otro constructor sería cilindro, y este sí tiene 2 parámetros: el radio, que es de tipo doble, y la altura, que es de tipo doble. Y tampoco no regresa nada, no se le pone void ni nada. Y nos falta, ¿cuál método nos falta? ¿Se acuerdan? El toString, falta el método toString, este lo ponemos después de lo get y lo set. Entonces aquí voy a poner el método toString. El método toString sería toString,
y que va a regresar un string. Para que esté el diagrama completo. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. A veces por cuestión de tiempo no siempre voy a completar los diagramas. Generalmente los voy a dejar así, generalmente. O sea, con la abstracción inicial. Pero ya sabemos que hay que ponerle los demás métodos. Ya si usted, cuando yo les pida un proyecto, siempre les voy a pedir que hagan los diagramas de las clases. Y ahí en esos diagramas sí debe venir completo, debe quedar algo como esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué quiere decir el menos? ¿Qué quiere decir el menos? Privado. ¿Y el más? Público. ¿Sí? Ok, bueno. Ya vamos luego a empezar otro ejercicio que no tenga nada que ver con el cilindro, pero vamos a agregar todos los elementos que hemos estado viendo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí le dejamos.